Entonces, chicos, quiero que estudien los capítulos de líderes y liderazgo, que es el capítulo 16, y los capítulos de grupo, que son el 14 y el 15, los previos. Y con eso vamos a seguir en la próxima clase y vamos a dar detalles más específicos sobre esto. Entonces, estamos en grupos y líderes. Esos son los dos temas que vamos a proseguir incluso en la próxima clase. Así que ahora cerramos esto y veremos si ustedes tienen cosas que preguntar, tienen eh, alguna inquietud. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una Sí, pregunta con referente a la explicación. Tiene que ver con la relación del liderazgo. Tal vez no hemos hablado de eso, pero y también es un poco complejo utilizarlo como ejemplo aquí en Bolivia, pero generalmente con la evidencia que siempre vemos que los gobernantes o los líderes, mejor dicho, siempre de alguna manera son corrompidos o de alguna manera cambian ese objetivo y pues y bueno, o sea, quiero decir que de alguna manera se corrompen. ¿Es natural que pase este en un líder o es que siempre se suele ver? eh, Eso es lo que, si eso es natural que pase, hay una frase que decía que los gobernantes se tienen que cambiar como el pañal de un bebé, porque cada vez se ensucia, algo más o menos algo parecido. Quiero preguntar si es que es natural que siempre se corrompen por el poder o por la autoridad que ellos tienen. ¿Es natural que eso siempre pase, licenciado? no es natural, pero es muy frecuente cuando hablamos de liderazgos de un país. ¿Y esto por qué es así? Porque el líder de un país tiene en sus manos un gran poder para hacer muchas cosas. Dirigir un país no es lo mismo que dirigir un grupo para un examen, no es lo mismo que dirigir a un grupo dentro de la facultad. Mientras más grande es el grupo que tiene que liderizar a alguien, es más compleja la relación de ese líder con el grupo. En el caso de un presidente, por ejemplo, el presidente, aunque haya llegado presidente porque él es el líder de un partido político, él no domina todo el partido político, él no sabe quiénes son. Pueden haber 500.000 personas en ese partido político. Es imposible que ese líder los conozca uno por uno. No sabe quiénes son, no puede saberlo. Entonces, a partir de ahí, este líder toma una importancia extraordinaria porque tiene mucho poder. El líder que dirige a un grupo para una materia, digamos, un líder que se forma para un grupo para rendir psicología social 1, no tiene el mismo poder de un líder que está dirigiendo a un país. Entonces, una vez que en la democracia, una vez que alguien gana unas elecciones, esa persona tiene poder sobre todo el país, no solamente sobre las personas que lo han votado, sino sobre todos. Ese poder es demasiado grande y para manejar ese poder demasiado grande, esa persona tiene que muchas veces negociar para seguir con ese poder, porque si pierde el poder se pierde todo, se pierde todo. Y decir todo es mucho cuando se trata de un país. En cualquier país, se produce siempre mucho dinero. Hay mucho dinero en juego. En cualquier país, por más pobre que sea, hay mucho dinero en juego. Porque siempre se trata de grandes industrias, se trata de toda la economía del país dirigida por el presidente. Entonces hay mucho dinero en juego, siempre, siempre. Mucho dinero en juego. Entonces, todo ese dinero, el presidente y la gente que lo acompaña, tiene que hacer que ese dinero se distribuya en todo el país. La gente pobre necesita de ese dinero para seguir viviendo, a través de sueldos, a través de ayudas. En cambio, la gente rica es la que tiene empresas y gana con esas empresas. Y el presidente tiene que tratar de que haya un equilibrio entre esas personas muy ricas, con mucho poder, y las personas pobres que no tienen poder. El presidente es el que arma el país de tal manera que no haya gente muy pobre ni muy rica.
pero no siempre se logra. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente muy rica le dice al presidente, si usted hace lo que nosotros le decimos, nosotros le vamos a pagar tanto. Entonces, generalmente el presidente hace lo que hacen los más poderosos, porque los poderosos le pagan para hacerlo. Casi siempre sucede cosas así. ¿Por qué? Porque las personas que tienen mucho dinero tienen mucho poder también. El mismo Lincoln divide, hace otra división de líderes y pone por ahí los líderes políticos, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, ser líder es muy complicado y eso depende del tamaño del grupo. Ser líder de un grupo de 10 personas es manejable. Ser líder de 100 personas es más o menos manejable. Pero ser líder de 1000 personas ya es un poco más difícil. De 5000 personas es más difícil. Ahora, un presidente es líder de millones de personas. Cuando se trata de un país, entonces yo les decía, se mueven intereses económicos muy fuertes, porque todo país produce, y la producción de ese país siempre genera dinero. La pregunta sería, ¿quién es el que posee todo el dinero de la producción de un país? Debería ser el gobierno mismo. Entonces el gobierno debería ser el que tiene en sus manos la producción de todo el país. Y el gobierno debería distribuir esa producción. Eso no es posible exactamente de esa manera, porque en los países capitalistas hay un grupo de personas que tienen mucho dinero y tienen industrias propias. Hay otras personas que no tienen dinero, son obreros, trabajan en las industrias y no tienen mucha capacidad de ahorro. Entonces, el gobierno tiene que hacer un equilibrio, tiene que hacer que lo producido sea para ayudar a las personas que menos tienen, pero al mismo tiempo dentro de lo producido, el gobierno sabe que hay personas que van a ganar y el gobierno tiene que aceptar que ganen. Los grandes industriales van a ganar mucho. Digamos, acá en Bolivia, los que tienen soya, los soyeros ganan mucho porque la soya tiene mucha venta en este momento en el exterior. Entonces, los grandes soyeros van a ganar mucho dinero. Pero muchas personas que viven solamente al día van a ganar poco dinero. Un gobierno equilibrado sería aquel gobierno que permite que los olleros ganen mucho, pero les cobra impuestos también. Un buen gobierno tiene que cobrar impuestos a todo el mundo. A los que tienen más dinero les debe cobrar un impuesto más grande, a los que tienen menos dinero un impuesto más chico o tal vez no cobrarles ningún impuesto. En ese equilibrio económico se juega obviamente mucho dinero, pero se juegan influencias también. Un soyero dice, yo no quiero pagar tanto impuesto por ser soyero. Entonces le dice al presidente, mire, yo le voy a pagar tanto y durante 3 años usted rebájeme el impuesto que tengo que pagar de la soya. Prefiero pagarle a usted y no estar pagando tanto impuesto. Esa es una forma, digamos. Entonces, si el presidente lo acepta, eso es una cuestión muy delicada porque ese presidente está aceptando un soborno. Él está aceptando que una persona le pague para él no cobrarle mucho impuesto. Si el presidente empieza a dejarse presionar, porque ojo que esto es una presión muy grande, las personas que tienen mucho dinero también tienen mucha fuerza política. Digamos, muchos industriales que tienen fuerza política le pueden decir a un presidente, si usted no hace esta ley que nosotros queremos, nosotros le vamos a poner a toda la gente contra usted, porque nosotros tenemos mucho dinero y dirigimos la prensa, le podemos poner la prensa en contra. Entonces las personas que tienen mucho dinero tienen también mucha influencia, ejercen presión. Entonces el presidente a veces, vicepresidente, las personas que están en cargos, prefieren a veces, en lugar de discutir, en lugar de sentirse presionados, prefieren hacer negocios. Entonces, bueno, ah, vamos a hacer esta ley que a usted le conviene, por tanto, digamos. Entonces ya van directamente a un negociado. Esto es muy feo porque se trabaja en contra de los intereses de un país, pero lamentablemente esto sucede casi en todas partes. Se ve menos en Europa, se ve un poco menos también en Estados Unidos, en los países grandes, pero en Latinoamérica esto es muy común lamentablemente. En algunos países asiáticos es muy común que haya todo este tipo de
escándalos cuando se descubran, o corrupción, que muchas veces no es descubierta en ese momento, y es una rueda en la que es muy difícil salir una vez que se entra. Hay raros casos de presidentes que han sido presidentes y no han sido corruptos, ¿sí? Eh, Hay este famoso caso del presidente de Uruguay, Mujica, que se sabe que él ha vivido pobremente y él ha mostrado a los periodistas cómo vive. Él recibe solamente un sueldo y de ese sueldo, parte de ese sueldo, lo dona a su partido. O sea que él vive de manera muy, muy sencilla. Y él ha dicho, yo no necesito más, no necesito más que esto. Pero eso es parte de una actitud personal. Pero la mayoría de los presidentes tienen una actitud personal muy, muy diversa, muy, muy diferente. Y lamentablemente, se corrompen más fácilmente, lamentablemente, aquellas personas, aquellos presidentes, aquellos grandes líderes que vienen de sufrir una gran pobreza, porque cuando se sienten con mucho poder y saben que ese poder les va a dar mucho dinero, que se juega mucho dinero ahí, es muy difícil que esas personas no sean corruptas. Es muy difícil. Obviamente, hay líderes, como acabo de decir, ese famoso líder de Uruguay, que él no necesita corromperse, no necesita más dinero del que, con el que vive. Pero hay personas que a lo mejor, como han sido muy pobres, de pronto quieren vivir la vida que no vivieron antes. Entonces, no les importa corromperse con tal de ellos sentir que están en un nivel social más elevado. Ellos quieren de pronto ser ricos, de pronto quieren aprovechar ese poder para dirigir el país, pero al mismo tiempo tener algunas riquezas propias, ¿sí? Y esto ya es un problema de no solamente de psicología social, sino de psicología clínica a veces. Ahí interviene toda la psicología. ¿Qué educación recibe la persona? ¿Qué personalidad tiene ese presidente? Y finalmente, cuáles son las circunstancias en las cuales él está metido y de las cuales no puede salir. La corrupción no es un problema personal, es un problema estructural. Todas las estructuras, hay estructuras corruptas, donde toda la gente vive de la corrupción. Entonces, no es el problema de una sola persona. La corrupción es un problema más complejo porque es un problema estructural de toda una sociedad a veces. Por ahora te hago esa respuesta. No sé si posteriormente podemos hacer una discusión más amplia sobre el tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Yo quería preguntarle algo. Mi nombre Sí. es Laura y le quería preguntar cuál sería, digamos, la característica esencial de un grupo, porque hemos visto, usted nos comentó que un autor decía que un grupo se da cuando las personas hacen una misma actividad. En cambio, hay otros autores que dicen que un grupo se da cuando todos se conocen entre ellos. Entonces, me preguntaba, digamos, cuál es como realmente la característica esencial de un grupo y más o menos cuál es la característica igual esencial de una masa, ¿no? Porque tal vez una institución como el gobierno podría ser una masa, pero al mismo tiempo también un grupo muy grande. Entonces, como que eso no me quedó muy claro. Ya, te explico. Un partido político es un grupo enorme, pero es un grupo y tiene un líder específico. Y ahí tienes que darte cuenta, el líder de un partido no es necesariamente lo mismo que ser líder de un país. Por ejemplo, Evo Morales como presidente tiene que ser respetado por todo el país porque ha logrado ser presidente en elecciones. Pero una cosa es lo que él puede pedir como presidente a todo el país y otra cosa es lo que él puede exigir a su partido político. Como jefe de un partido político, él puede hacer exigencias a ese partido. Él puede decir, bueno, yo soy el jefe del partido y yo quiero que ustedes hagan esto y esto y esto y esto. Pero al país no le puede decir eso. El país no es un partido, es un país. Y en ese país hay muchos partidos políticos. Entonces el presidente puede ser obedecido y seguido en aquellas cosas que tienen que ver con el país, no con el partido.
Esta diferencia es radical y es importante en el sentido siguiente. Las cosas que el presidente le pide a su partido no le puede pedir al país porque hay otros partidos también. Y otros partidos pueden decir, no, no queremos. Eso usted lo dijera para el partido, pero no para el resto de nosotros. Entonces, esto se complejiza en la siguiente manera. Digamos, yo puedo pedir como presidente a mi grupo específico, que es mi partido, que todos pongan dinero. Él dice, necesitamos como partido crecer. Entonces queremos que todas las personas que pertenecen al partido pongan dinero para que nosotros podamos hacer más publicidad, más propaganda, tengamos más poder como partido. Entonces el líder de un partido puede pedirle a todos los integrantes del partido, aunque sean 1 millón de personas, que aporten para el partido, ¿sí? Siempre lo hacen. En cambio, eso no le puede pedir el presidente a todo el país. El resto del país no tiene por qué poner dinero. ¿Por qué va a poner dinero para el partido del presidente? No. Si yo no pertenezco a ese partido, no tengo por qué poner ese dinero. Si yo fuera integrante de ese partido y el presidente me pide, sí, pero el presidente no puede pedirle a todo el país lo que sí puede pedirle a su partido. Ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el presidente es presidente de todo el país, de todos los grupos que hay en el país. Pero además el presidente es líder específico del partido que él tiene, al que él representa. Entonces, el líder tiene que darse cuenta qué tipo de liderazgo está haciendo para su partido o para el país. En ese caso, el líder tiene una acción compleja. Es líder del partido y ahí tiene su acción, pero también es líder del país y ahí tiene límites también, tiene límites. Él no puede exigirle al país lo que le exige al partido. Entonces, veamos que los liderazgos, en estos casos, cuando hay liderazgos muy complejos, como el ser un presidente de un país, ese liderazgo tiene varias facetas. Repito, una cosa es el líder de un partido y otra cosa es el líder de un país. En el caso de un presidente, tienen los dos liderazgos juntos, pero no los puede mezclar, no los puede mezclar. Evo Morales puede pedirle al MAS como partido determinadas cosas que no le puede pedir al país como país, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo por qué dar dinero para el partido de Evo Morales si yo no pertenezco a su partido. Él no me puede pedir un dinero para él ser más. Al contrario, más bien lo que él tiene que hacer es que el resto del país, todo el país, pueda tener buenas condiciones económicas. Él tiene que ver cómo la mayor parte de la gente puede tener buenos trabajos, buenos empleos, que pueda ganar dignamente un buen sueldo para vivir. Cerramos acá.